Continuando con lo que es la clase de matemáticas de séptimo grado, esta vez vamos a trabajar con el ejemplo 2.13. Y como hemos estado trabajando eh, con los números positivos y negativos, esta vez vamos a ver un nuevo tema. Vamos a introducir otro tema. En el video anterior hablábamos de lo que era eh, la propiedad conmutativa y asociativa. Pero esta vez vamos a trabajar este ejemplo y me dice que en una carretera que se prolonga de oeste a este, se adelantó ciertos kilómetros hacia el este, partiendo del punto O. Luego se adelantó 4 kilómetros hacia el este y se llegó al punto que está a 7 kilómetros hacia el este del punto O. ¿Hacia dónde y cuántos kilómetros se adelantó primero? O sea que eh, en esta parte del ejemplo es muy importante que siempre que se nos plantee un problema, nosotros debemos de leerlo las veces que sea necesario para poder entender. Pero para que entendamos un poco mejor, vamos a trabajar con lo que es una ilustración de los movimientos. Vamos, voy a copiar por acá lo que es esto que les acabo de explicar o de decir. Y tenemos acá, de oeste a este se está moviendo lo que es, en este caso podría ser un automóvil, ¿verdad? Se está moviendo, hay un desplazamiento de oeste hacia el este. Aquí está el punto O, parte del punto O se mueve ciertos kilómetros, se detiene acá, luego hace un desplazamiento de 4 kilómetros y se queda acá. Y dice que queda a 7 kilómetros de mi punto referencia O. O sea que si queda en su posición final, queda a 7 kilómetros hacia el este, quiere decir que se desplazó 7 kilómetros. Entonces, para poderle dar la solución, vamos a representar el primer movimiento con un cuadrito. Bueno, en este caso, vamos a darle solución y el primer movimiento se representa con en este caso, en este cuadro, ¿verdad? Y le ponemos los kilómetros, porque como no sabemos cuántos kilómetros se ha movido, entonces podemos hacer una adición para representar estos dos movimientos. O sea que la adición que se me puede formar en este caso sería el primer movimiento que nosotros lo desconocemos, más el segundo movimiento que es eh, positivo 4 sería porque va hacia el este y eso va a ser igual a mi posición final que es 7 quedando de esta forma. Primer movimiento más segundo movimiento, eso es igual a mi posición final, que es esto que yo tengo acá. Y con esto ya nosotros podemos ver que esto también se puede resolver a través de una sustracción. Quiere decir que si a mi posición final le resto mi segundo movimiento, voy a obtener el primer movimiento. O sea que no necesariamente yo lo puedo expresar como una adición, también yo lo puedo expresar como una sustracción. A mi posición final le voy a restar mi segundo movimiento y me va a quedar el primer movimiento, ¿verdad? Porque aquí podemos ver en la gráfica que si a mi posición final le quito mi segundo movimiento, que es esto, me queda esta parte de acá. Y esta parte de acá podemos ver que es 3 kilómetros. Entonces también se puede resolver a través de una sustracción.
Entonces, por acá vamos a copiar para poder encontrar lo que es ese primer movimiento que se puede representar a través de una sustracción, ¿verdad? Entonces sería a mi posición final le resto mi posición, perdón, mi segundo movimiento y eso me va a dar mi primer movimiento. Entonces podemos escribir o copiar esa parte por acá. Al observar esta parte de la gráfica, pues nos podemos dar cuenta que realmente que el primer movimiento es de 3 kilómetros, ¿verdad? O sea que aquí es 3, aquí es 3. O sea que para poder encontrar este primer movimiento, pues yo diría yo, ¿cuánto me hace falta para llegar a 7 positivo? Tiene que ser, en este caso tiene que ser 3, ¿verdad? Pero en este caso sería positivo 3. Aquí sería positivo 3 porque el desplazamiento es hacia el este. Positivo 3 más positivo 4, eso me da positivo 7. Porque si sumo dos positivos, obtengo un positivo. 3 y 4 me da 7. Y acá sería a 7 le quito 4, me va a quedar positivo 3. Sí, esto me puede quedar así, ¿verdad? Sí, sería 7 le quito 4 y eso me va a quedar positivo 3. O sea que la respuesta en este caso sería positivo 3 kilómetros. Ese sería el desplazamiento o el movimiento, el primer movimiento. Para darle solución a la pregunta que me estaban haciendo ahí, ¿verdad? Que me dice hacia dónde y cuántos kilómetros se adelantó. Bueno, se adelanta 3 kilómetros. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Por eso es que es positivo 3. Con solo colocar positivo 3 ya sabemos que es el desplazamiento es hacia lo que es el, el este. Bueno, entonces ahora como ya sabemos calcular la suma con diferentes signos, podemos usar la gráfica para determinar lo siguiente, pero me voy a ir a la siguiente página y voy a escribir eso que acabo de decir, lo voy a copiar por acá y vamos a calcular positivo 7 más negativo 4 usando la gráfica. Quiere decir que aquí lo que tengo es un primer desplazamiento, tengo un primer desplazamiento de, de 7 positivo, quiere decir que el desplazamiento va hacia el este. Y luego tengo otro desplazamiento negativo 4. Y como es negativo, quiere decir que ese desplazamiento va hacia el oeste. Es decir, hago un primer movimiento de 7. Vamos a hacerlo mejor. Hago un primer movimiento de 7 kilómetros y luego llego acá y me regreso 4 kilómetros hacia el oeste. Así podremos representar, pero vamos a hacerlo a través lo que es la recta numérica, ¿verdad? Bien, voy a borrar esta parte de acá y voy a copiar lo que es la recta numérica con la representación de estos dos movimientos. Un primer movimiento de aparto de mi punto de referencia que es O, parto de acá, me desplazo 7 kilómetros hacia el este, por eso es que está en positivo. Una vez llego, me detengo acá, hago otro movimiento, pero ese movimiento
es hacia el oeste porque está en negativo. Entonces sería para la izquierda, llegando acá. Y mi posición final sería esta. Bueno, entonces habría que ver a qué distancia estoy del cero. Y vemos que hay un desplazamiento de 3 kilómetros. Y así que esto se puede escribir en forma matemática, ¿verdad? Que sería positivo 7 más negativo 4. Lo resolvemos. Y esto me va a dar positivo 3. Ahora, esto, con este resultado que nosotros tenemos, comparándolo con este resultado anterior, que aquí teníamos positivo 7 menos positivo 4, eso es igual a positivo 3. Y acá tenemos positivo 7 más negativo 4. Veamos esa comparación, observemos esa comparación de estos dos cálculos. Positivo 7 menos positivo 4, eso es igual a positivo 3. Positivo 7 más negativo 4, eso es igual a positivo 3. Quiere decir que yo, eh, esta sustracción, yo la puedo escribir como una adición. Y para poder convertir una sustracción en adición, tenemos que hacer, hacer esta parte donde nosotros vemos que a, que a positivo 7 queda igual, vemos que queda igual, y lo que me cambia es la sustracción, que es la resta, en este caso la operación, la resta, se convierte en suma, y al número positivo 4 le voy a colocar el número opuesto, ¿verdad? Que sería negativo 4. Y la respuesta, nosotros podemos ver que las respuestas son iguales, es decir, que yo una sustracción la puedo representar como una adición, siempre y cuando vamos a tener en cuenta de que la resta se pasa a suma y al segundo número se le pone el número opuesto. Si está positivo, pues le va a quedar negativo. Si está negativo, va a quedar positivo porque sería el número opuesto. Eso va a depender del signo que tenga ese número. Si es negativo, puede ser positivo. Entonces, aquí, por ejemplo, sería positivo 7 menos, eh, pongámosle más 5, pongámosle. Entonces, a- haciendo esto, positivo 7 más el opuesto de positivo 5 es negativo 5. Y aquí, pues ya sabemos que signos distintos, es decir, una adición, signos distintos se van a restar. Al mayor le resto el menor. Y me va a quedar 2. Y quien tiene mayor valor absoluto es el positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Así vamos a poder resolver eh, lo que es sustracciones haciendo esa conversión de resta a suma. Así que esta sería la parte para lo que es la introducción, ¿verdad? Al tema, que prácticamente lo que acabamos de ver es sustracción, es una sustracción. Sus Vamos a ver, sustracción. Ese sería el tema para la clase de hoy, que lo que acabamos de ver es que las sustracciones se pueden convertir en adiciones. Haciendo esto de acá, esta parte de acá es muy importante que nosotros la comprendamos, porque una sustracción se convierte en adición cambiando la resta a suma y al segundo número. Al número que se está restando se le va a poner el opuesto, el número opuesto del que esté dentro del paréntesis. Aquí está positivo,
me pasa a negativo. Si estuviera negativo, me pasa a positivo. Así que en el próximo video vamos a trabajar ejemplos de sustracciones y haciendo esas conversiones a adiciones. Así que nos vemos en el próximo video.